Buenas tardes, buenos días o buenas noches, según los encuentren este video en la parte del mundo en la que estén. Mi nombre es Lucas Malaisi, soy psicólogo, especialista en educación emocional. Soy autor de la Ley de Educación Emocional que en este momento fue aprobada en 6 provincias de Argentina y a nivel nacional en Colombia. Esto significa que empieza a ser contemplada y considerada en las escuelas para desarrollar la inteligencia emocional en dichas comunidades educativas, con estudiantes, familias y docentes. En esta oportunidad, este video está grabado para la gente de Japón que están convocados en un congreso en el cual yo voy a disertar sobre la educación emocional como los cimientos para el desarrollo integral de la personalidad. He sido convocado por Janet, quien es una estudiante de un diplomado en el que estoy a cargo con otras personas y hizo oportunamente la invitación para yo compartir estas ideas con ustedes y seguir expandiendo la educación emocional en todo el mundo para que cada vez más niñas y niñas y adolescentes, adultos tengan estas herramientas. Yo voy a comenzar esta presentación eh, de 20-30 minutos como introducción a la educación emocional, en la que voy a hablar de por qué la educación emocional debe ser parte de los cimientos de la formación de la personalidad y me voy a basar en una idea que ningún aprendizaje alcanza su máximo potencial cuando una persona carece de educación emocional. Y para ello me voy a referir en diferentes aspectos. En primer lugar, la educación emocional como cimiento integral de la personalidad. Tenemos que entender de que la educación emocional es básica para conocernos a nosotros mismos. Tiene dos ejes: el desarrollo de las 5 macrohabilidades de la inteligencia emocional, es decir, para aumentar nuestro coeficiente emocional, en tanto son actividades a través de las cuales conocemos los nombres de las emociones, la podemos reconocer en el cuerpo, que este es el autoconocimiento. Autorregulación, que es cuando las transitamos, sobre todo las emociones displacenteras, no busquemos evitarlas, sino gestionarlas sanamente para poder transitarlas hasta que se evacúen y elegir inteligentemente al momento de sentir esa emoción y no quedar en un secuestro emocional que nos obnubila el pensamiento y nos hace tomar decisiones irracionales de las cuales después nos lamentamos. También la automotivación, que tiene que ver con aprovechar la energía que cada emoción ofrece para la consecución de nuestros objetivos, o al menos capitalizarla positivamente. Si es un enojo, gestionarlo adecuadamente para poder poner un límite sin dañar al otro, pero tampoco sin callar esa molestia que puede en definitiva a la posteridad dañarme a mí. Entonces, el desarrollo de la inteligencia emocional tiene que ver con el autoconocimiento, autorregulación, automotivación, el desarrollo de la empatía, que es poder identificar las emociones en los demás, y de esta se deriva también las habilidades sociales. Tiene que ver con darme a entender, ser respetuoso, resolver conflictos, comunicarme asertivamente, muchas habilidades que hacen que a la posteridad uno pueda transmitir sus conocimientos, sus inquietudes, sus necesidades, etcétera. A su vez, además hay otro eje fundamental que es el del autoconocimiento, mejor dicho, el del conocimiento de uno mismo, que este ya no es el autoconocimiento como habilidad de la inteligencia emocional, en tanto yo sé lo que siento, sino el conocimiento de uno mismo hace referencia a saber quién soy, el poder apreciar mi singularidad, mi unicidad, lo que me hace único. Esto es, que cada estudiante pueda acceder al conocimiento de sus sueños, de sus habilidades, sus recursos, sus inquietudes, no solo su vida emocional, sino su unicidad, que esto es fundamental para poder construir su propósito de vida. Este autoconocimiento y el conocimiento de uno mismo, de quién es,
es una educación que nunca se dio en el sistema educativo formal. Sistema educativo formal expandido a nivel mundial sigue los lineamientos de la educación prusiana, que fue útil para la era industrial, que era una educación que proponía el conocimiento del mundo externo, es decir, de todo lo que existe de la piel hacia afuera, el mundo en su aspecto matemático, geográfico, histórico. En la era industrial era necesario formar a personas con ciertos conocimientos para la productividad. Hoy estamos en la era de la información, ya no estamos más en la era industrial, por lo tanto, seguir transmitiendo información en un sentido enciclopedista ya no tiene sentido, mucho menos en la era de la inteligencia artificial, donde esta prótesis cognitiva nos ayuda con muchos conocimientos, por lo tanto ya no hace falta destinar tanto tiempo, no estoy diciendo que no sea necesario, pero ya no tanto tiempo en el almacenar mentalmente la información, sino solamente aprender a pensar, el pensamiento crítico, saber reflexionar, saber acceder a esa información, saber distinguir información cierta de la que es falsa, etcétera. Es decir, en definitiva lo podríamos resumir, aprender a pensar. Bien, entonces, la educación actual necesita transformarse acorde o ayornarse a los tiempos que corren. Entonces, la educación prusiana ya no va más. Lo que necesitamos es esta educación emocional del mundo interno, porque todo lo que tiene que ver con el mundo externo ya está allanado con esta prótesis emocional, que tiene que ver con la inteligencia artificial o los dispositivos tecnológicos. Nunca se dio en la escuela, sistema educativo, la oportunidad de conocer a las personas todo aquello que existe de la piel hacia adentro. ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son mis sueños, mi propósito de vida? ¿Cómo respondo ante una emoción? ¿Qué me pone triste? ¿Qué me enoja? ¿Qué me alegra? Ese conocimiento o descubrimiento de la unicidad me hace libre. ¿Por qué? Porque me permite encontrar o identificar de ese océano de información del mundo externo qué es lo relevante para mí. Si no quedo abrumado, lo que se llama infoxicado o infoobeso, porque es mucha información chatarra y yo no sé distinguir qué me nutre, qué es lo que necesito. Entonces, curiosamente, ese conocimiento interno permite potenciar y apreciar más el conocimiento del mundo externo, hacer lo que se llama también el aprendizaje significativo. La educación emocional permite este conocimiento de uno mismo, que es lo que son las bases, una de las bases de la autoestima. Cuando tenemos autoestima se dan un montón de aspectos positivos. En primer lugar, dejamos de buscar validación del mundo externo, dejamos de buscar consumir para compensar carencias, dejamos de manipular o de querer o de ser violentos en el sentido estricto de someter la voluntad del otro, porque al tener autoestima me acepto a mí mismo, por lo tanto acepto a los demás y no busco la validación ni la aprobación, ni que los demás hagan lo que yo deseo, porque estoy bien con mi existencia, por lo tanto es suficiente. Y desde esa suficiencia puedo actuar conforme la paz. Entonces, amarme a mí mismo me permite amar a los demás, tratar respetuosamente y todo inicia en ese punto que es el conocimiento de uno mismo. La educación emocional también nos permite hacer las paces con las emociones. Poder hablar de lo que sentimos hace que accedamos a una fuente de información valiosísima porque las emociones son una brújula existencial. Las emociones nos indican cuál es nuestro camino a nuestro propósito de vida. Siempre digo que el camino a tus objetivos está señalizado por dentro. No es lo que mamá, papá o la sociedad espera para vos, es lo que vos deseas. Por lo tanto, es fundamental aprender a hablar y empezar a hablar de lo que sentimos, legitimar las emociones y entender cuáles son esas señales. Entonces son como un radar existencial que nos van indicando con emociones placenteras cuando nos acercamos a nuestro propósito de vida y con emociones displacenteras cuando nos alejamos de nuestro propósito de vida. Hay personas que están en incoherencia emocional, haciendo cosas que no les gustan, sosteniendo una máscara, un personaje antinatura, con todo un esfuerzo que a la posteridad termina generando depresiones, cansancios, enfermedades. Entonces, ¿qué mejor que proponerles a los estudiantes que se conozcan a sí mismos, escuchen sus emociones
y trabajen en pos o en armonía o a favor de la corriente de esas emociones, haciendo lo que disfrutan, que es diferente del placer, que es pasivo. El disfrute tiene que ver con, sí, una ganancia emocional, pero a partir de una acción. Es decir, yo disfruto de leer, yo disfruto de tocar la guitarra, mientras que otros disfrutan de jugar al ajedrez, jugar al tenis. Tiene siempre un componente activo. Entonces, cuando yo encuentro el disfrute, estoy camino a mi propósito de vida. Y eso se da a partir de ese autoconocimiento, de ese fortalecimiento del amor propio, de la autoestima. A su vez, la educación emocional permite, claro, la sana gestión de las finanzas personales. Cuando uno aprende a autorregularse, aprende a controlar impulsos, a postergar gratificaciones instantáneas en pos de gratificaciones, si bien mediatas, pero mayores. Entonces, yo en lugar de, por ejemplo, gastarme el dinero ya en algo que deseo, puedo ahorrarlo, invertirlo, ganar un poco más y eso reinvertirlo, ganar un poco más y desentramparme de una circunstancia de esclavitud económica, en la que todos los días tengo que trabajar para pagar la tarjeta de crédito, porque estoy presa de el consumismo. Me genera angustia, entonces con esa angustia, ese malestar que uno tiene que pagar, a veces se legitima y dice, bueno, trabajo tanto, me merezco comprarme tal cosa. Y como no me alcanza, me lo compro en cuotas. Y ahí se profundiza aún más esta esclavitud financiera. Una persona que tiene inteligencia emocional, a partir de que desarrolló educación emocional, sabe tolerar frustraciones, entonces sabe abnegar. Y por momentos dice, no, hoy voy a sacrificar esta gratificación instantánea en pos de ahorrar, de invertir, de mejorar mi productividad. Y eso a la posteridad lo ubica en un escenario de libertad financiera o de mejores condiciones. Entonces, es una palanca mayor para desentramparnos de la pobreza. Siempre dije que la educación emocional ayuda a empatizar, entonces ayuda a ser solidarios y ayuda a que mejoremos las circunstancias, no solo personales, sino de otras personas. Ahora, el tema es este. En esta solidaridad, en este ayudar, hay que entender que la ayuda material es importante, pero es una pequeña porción, yo diría un 10% porque siempre dije, hay que sacar al hombre de la pobreza, pero no nos olvidemos de sacar la pobreza dentro del hombre. Porque la cuestión es una pobreza estructural, habita en el mundo de las creencias. Entonces, aquel que, por más dinero que tenga, si tiene gastos elevados, nunca va a poder desentramparse de lo que se llama la carrera de la rata o el juego de la rata, en el que trabajamos para pagar nuestras deudas. En cambio, aquel que sabe capitalizarse, ahorrar e invertir y hacer que el dinero trabaje para sí mismo, claro que eso implica decisiones difíciles al principio. La vida siempre tiene una cuota de dificultad. Hay algunos que toman decisiones fáciles al principio y dificultan la vida después. Otros tomamos decisiones difíciles al principio para facilitar la vida después. Formar capital financiero es importante, pero también formar capital muscular, por ejemplo. Si yo construyo músculo durante mi juventud, luego en mi vejez voy a tener mucho mejor calidad de vida. Si yo construyo un capital social, en cuanto a buenos vínculos, durante mi vejez voy a estar en mejores condiciones y voy a estar acompañado. Si yo construyo un capital emocional, durante mi vejez voy a tener un propósito de vida, voy a tener autoestima, voy a tener un porqué para tolerar el cómo. Si yo construyo un capital espiritual, durante mi vejez voy a tener perspectiva de vida. Entonces la educación emocional es fundamental. Yo siempre digo que hoy en nuestros días pululan los mensajes espirituales, pero hay cierta máscara espiritual de personajes, personas que fingen una espiritualidad que no tienen porque no hay una madurez emocional. Hay
etapas para poder llegar a una vida espiritual de contemplación, de perspectiva, de gratitud, de conexión con el cosmos, de respeto con todas las formas de vida. Primero hay que desarrollar una madurez. No podemos hacer un bypass y saltearnos la parte de la madurez. La madurez emocional tiene que ver con entender que hay un peaje emocional en la vida. Entonces, la educación emocional nos viene a contribuir con los aprendizajes de que no hay soluciones mágicas, de que tenemos que desarrollar nuestras habilidades emocionales, que ya las mencioné, para a la posteridad disfrutar de muchos beneficios que tienen que ver con el amor propio, el cuidado del cuerpo, una alimentación sana, las finanzas personales, como lo mencioné recién, la educación física o el ejercicio, también alimentación, ejercicio, son aspectos básicos, entendiendo que nada vale nuestra salud. Muchos trabajan y trabajan descuidando la alimentación, descuidando el cuerpo, descuidando la vida emocional, espiritual, para ganar finanzas, que después tienen que gastar en, entre comillas, la salud que no construyeron en un momento. Entonces yo ubico por otro lado también acá me anoté varios indicadores, la educación emocional y el consumo crítico. Cuando uno tiene educación emocional se conoce a sí mismo y sabe qué cosas le generan una dicha genuina. El método, como por ejemplo el minimalismo, el método Marie y tantos otros métodos que van al minimalismo de sí tener lo que uno disfruta, lo que le genera dicha existencial, pero no todo indiscriminadamente como se propone en el consumismo, que busca compensar carencias afectivas con prótesis emocionales. Entonces, la educación emocional permite que la persona se conozca, construya un propósito de vida y encuentre aquello que le genera dicha existencial. Y los vacíos existenciales o emocionales, aprender a llenarlos con amor y con aceptación, más que con el tener poder y con cada vez más prótesis emocionales. Entonces, eso desemboca en un consumo crítico. También la educación emocional es la condición para el cuidado del planeta y de todas las formas de vida. Porque ¿qué es lo fácil? Lo fácil es, el camino más corto es una productividad que tal vez baje los costos porque no es cuidadosa con el medio ambiente, porque utiliza estrategias, métodos de una producción masiva que eventualmente deriven a la posteridad en alimento transgénico, en animales mal alimentados, o en sufrimiento animal, en contaminación, etcétera, etcétera. Entonces, aquellos quienes toman un camino de respeto con el medio ambiente, con la totalidad de la que somos parte, lo hacen por ese autoconocimiento y por ese amor propio que les permite disfrutar incluso de este camino con sentido, de un camino que tiene una coherencia emocional, un camino que es respetuoso con los valores personales, que es un camino que no solo contempla el valor en lo material, sino contempla el sentido, el significado, la historia, la pertenencia, el equilibrio, las jerarquías, el amor, las relaciones, la salud. Son todos aspectos que eventualmente son intangibles y que son más valiosos. Siempre digo, lo dije recién, nada vale tu salud. Muchos ponen en juego su salud por alcanzar ciertas metas que son efímeras, como por ejemplo el dinero. Entonces, la educación emocional permite, a su vez, no solo el cuidado de las finanzas, del cuerpo, la espiritualidad, las relaciones, sino que el cuidado del planeta, de la vida en ciudadanía, en la relación con el otro. La educación emocional y la cultura de la paz es fundamental.
Si damos más importancia a una cuenta matemática que a una emoción, estamos siendo parte del problema de la violencia. Cuando legitimamos una emoción, estamos siendo parte de la solución. Estamos desandando el camino de la competencia. Entonces, dar importancia a las emociones, a lo que cada uno de nosotros siente, es fundamental a nivel individual, porque eso me habilita a identificar genuinamente la emoción del otro, que es la empatía. Entonces, para una sociedad más equitativa, más solidaria, más empática, primero hay que trabajar las emociones. Esto de educar para la diversidad me encanta, pero se han salteado un tema que es educar para la unicidad. Solo desde que yo acepto mi unicidad puedo aceptar la diversidad. Entonces, la vida para la cultura de la paz es clave la educación emocional, porque con la cultura de la paz, perdón, con la educación emocional hago las paces conmigo mismo, hago las paces con mi identidad, con mi unicidad, con mi forma de ser. Y esto me habilita a hacer las paces con otras formas de ser, con otras perspectivas de vida. La educación emocional y la espiritualidad, ya lo dije, para lograr una espiritualidad realmente hay que desarrollar una madurez emocional. No hay atajos, no hay soluciones mágicas. No hay una verdadera espiritualidad en aquellas personas que se visten espiritualmente y repiten mantras sin comprender que la espiritualidad tiene que ver principalmente con el amor propio, con la aceptación de lo que es y no con una máscara de sonreír y de pretender de que las dificultades o las circunstancias no nos afectan. Tiene que ver con legitimar nuestra humanidad en el sentido de saber que tenemos como seres humanos necesidades humanas e integrarlas en forma equilibrada con una vida espiritual. Es decir, yo no soy solamente una serie de átomos organizados en células y células organizadas en órganos y órganos organizados en un cuerpo. Yo soy más que eso. Cada uno de nosotros somos más que eso. Tengo un amigo que lleva al extremo el materialismo y cree que no hay diferencia entre una licuadora y un ser humano, más que en la cantidad de átomos. Y yo siempre le digo, no, sí hay una diferencia. No solo es que hay una diferencia en la propiedad de la totalidad, es decir, que el todo es más que la suma de las partes, es decir, esto es mucho más, sino que además hay un alma. Entonces, legitimar nuestra humanidad, nuestras emociones, nuestras necesidades más básicas como humanos y también las más elevadas de autorrealización, de propósito de vida, de trascendencia, de espiritualidad y el equilibrio entre esto es el sendero. Pero, insisto, para llegar a este equilibrio tenemos que haber desarrollado nuestra educación, nuestras habilidades emocionales. La educación emocional nos habilita para una vida en libertad, porque nos permite distinguir qué son mandatos familiares, sociales, de cuál es un llamado genuino de nuestra alma, de nuestro propósito de vida, de nuestra unicidad, de quiénes somos nosotros. Entonces, ese autoconocimiento nos permite entender de que cuando uno vive en el propósito de vida, experimenta una dicha existencial inefable, que esto es disfrutar de lo que uno hace. Es una suerte de paga existencial que es única para cada cual. Por ejemplo, el artesano que encontró que disfruta y que ese es su propósito de vida, mientras está en el flow, diría Mihaly, cuando está trabajando en la artesanía, la disfruta de una manera que encuentra una gratificación, una dicha existencial. Si a mí me ponen a hacer algo que no me guste, por más bien pago que esté, en algún punto voy a terminar sintiendo un vacío, que estoy repitiendo una tarea mecánica que bien podría ser, o mejor podría ser, y más eficiente, un robot o un algoritmo. Entonces, en nuestros días, que la inteligencia artificial no nos pierde pisada y nos está alcanzando en la productividad, en el desarrollo, por primera vez estamos llegando a una suerte de abismo existencial que nos va a empujar
y va a distinguir claramente aquellos que aprendieron a volar de aquellos que no. Los que aprendieron a volar son los que se conocen a sí mismos y tienen la dicha de hacer lo que disfrutan, los que le dan una dicha existencial, insisto. Aquellos quienes repitan en forma memorizada libretos ajenos o den cumplimiento a mandatos externos, van a ser reemplazados mucho mejor por una IA y a su vez nunca van a sentir esa dicha existencial, esa, insisto, ese disfrute que se da cuando uno hace lo que ama. Parafraseo a Castaneda cuando habla en las enseñanzas de Don Juan, cuando dice, no hay no hay ningún camino, más que un camino con corazón". Hace referencia a que está bien lo que sea que hagas, todos los caminos terminan en la muerte. Lo importante es hacer algo con corazón. Y ahora más que nunca, porque llegará algún momento en el que tal vez nuestros trabajos no sean requeridos al sentido de para ganar una remuneración económica. Solamente esté mucho tiempo disponible y eso va a separar los normópatas que repiten un libreto de los que encuentran su propósito de vida, que van a seguir disfrutando de lo que hagan. Entonces, la educación emocional empieza a cobrar mucha relevancia en este siglo XXI, con tantos cambios, como cimientos para el desarrollo integral de la personalidad. Una persona, si queremos una persona sana, sana en el sentido físico, emocional, financiero, espiritual, social, entendemos que hay un punto nodal, una condición a todo esto previa, que es el desarrollo o la madurez emocional. Y para hacerlo, no hay bypass, no hay una pastilla, no hay una suscripción. Este es un trabajo indelegable. Nadie puede hacerlo por mí. Nadie puede hacerlo por vos ni por ninguno de nosotros. Cada uno de nosotros debe conocerse a sí mismo. Cada uno debe aprender a relacionarse, a expresar lo que siente, a gestionar sus emociones. Ahora, si es tarea nuestra, de todos, los tomadores de decisiones y más los que estamos en el espacio educativo, brindar el espacio, las condiciones para que eso suceda. Si en el escenario educativo se repiten una y otra vez las enseñanzas de matemáticas, lengua, geografía, que no voy no cargo las tintas contra estos aspectos cognitivos. Sencillamente quiero decir que si nos quedamos con una parte, tenemos que entender que estamos siendo parte del problema, porque no estamos abordando las raíces del problema. Em, La educación emocional finalmente es la raíz de todas las educaciones, de todas las formas de expresión humana. Siempre en mi segunda charla TED expliqué esto con un concepto muy simple y es una pregunta que busca hacernos pensar y reflexionar sobre la importancia del propósito de vida. Y lo digo de esta manera, ¿qué sentido tiene que un adolescente, pongamos este escenario, que un adolescente que quiere drogarse no puede drogarse porque por un muy buen trabajo de la policía y el sistema de justicia, los narcotraficantes están encerrados en las cárceles? Entonces no tiene dónde comprar las drogas. Es un avance, pero qué bueno sería que ese adolescente no se drogue porque no desea hacerlo. A pesar de que están ahí, no se droga porque no las elige. ¿Y cómo hacer para que no elija las drogas? O bien ahí donde dice drogas, reemplazar. ¿Cómo hacer para que no elija la corrupción, la violencia? ¿Cómo hacer para que no elija el robo, el maltrato? ¿Cómo hacer para que no elija la manipulación, la mentira, etcétera, etcétera, etcétera? Las guerras, al final de cuentas, ¿cómo hacer para que no elija eso? Hay algo que siempre pesa más, que es el propósito de vida. Cuando uno conecta con sus razones más profundas, no hay soborno suficiente, no hay comodidad
ni privilegio que pueda persuadir a alguien de distraerse de su propósito de vida. Miren lo que les digo. Cuando estás conectado con lo que haces, cuando esa tarea realmente tiene un sentido en tu vida, tiene una trascendencia, un significado, estás en lo que Ken Robinson diría su elemento, o yo llamo el propósito de vida para simplificar, la autorrealización de Rogers, por ejemplo, o de Maslow. Cuando uno está en su autorrealización, cuando uno conecta primero internamente y especularmente posterior con el mundo externo, haciendo lo que realmente disfruta, no hay cantidad de dinero que pueda disuadirnos. ¿Por qué? Porque supongamos que yo tuviese todo ese dinero, ¿para qué lo usaría? Para hacer lo que más me gusta. Y si ya encontré mi propósito de vida y sé que es eso, no hay soborno, privilegios ni comodidad que pueda disuadirnos de hacer lo que amamos. Conclusión. La educación emocional es la raíz de todas las educaciones y va a permitir el desarrollo de los cimientos de una formación, de una educación verdaderamente integral, verdaderamente humana, y que eso nos hará libres ante la inteligencia artificial para poder utilizarla como una herramienta que nos potencie y no verla como una competencia que nos deja rezagados. Porque cuando vos, insisto, disfrutás y amás lo que haces, da igual si la IA lo hace en serie, mil veces mejor, porque lo que yo estoy haciendo es el camino con corazón, la conexión con el momento presente de quién soy, lo que estoy haciendo, es decir, de quién estoy siendo, es la conexión. Y eso se da a partir de este autoconocimiento, de esta construcción que hacemos del desarrollo de habilidades emocionales y que especularmente permite el respeto con las culturas, con las formas de vida, con el cosmos, con las reglas del sistema, por ejemplo, las finanzas. Entonces, entender todos estos elementos me permite hacer en esta educación emocional el pago del peaje emocional. Es decir, para poder llegar a esa mejor versión mía o de ese estudiante, para poder llegar a esa mejor versión, tiene que hacer un pago de ese peaje, un pago emocional, por decirles, que en términos de esfuerzo, de compromiso, de decisión, en el sentido etimológico, decidir, que es de separar y decidir, decisión, es decir, separo y corto tal o mato una opción, pero me quedo con la otra. Por ejemplo, si yo quiero llegar a convertirme en un profesional de primer nivel, tengo que estudiar, entonces tengo que cortar, talar y matar todas las otras opciones que puedan ser salir de fiesta, quedarme a relajar, a dormir, etcétera, e invertir, decido. Por eso siempre la decisión es una renuncia positiva. Renuncio a todo lo demás, pero me quedo con una opción. Y cuando uno conecta con su propósito de vida, pierde el FOMO, el miedo a perderse lo demás, fear of missing out, es decir, el miedo a querer estar en todo. ¿Por qué? Porque cuando ya conecto con esto, que me es dichoso para mí, no necesito lo demás y acepto en paz el renunciar a otros caminos. Conclusión, corazones, la educación emocional es la base de todas las educaciones. Por último, la educación emocional, que hasta aquí, como la he planteado, parece integralmente, puede ser por algunos que no, que desconocen, como un sueño utópico. Bueno, sí, Lucas, ¿cómo desarrollás esto? Esto es perfectamente desarrollable y está sistematizado. La educación emocional no es una solución mágica de un segundo para el otro, no es que por un taller o dos mágicamente se incorporan, no, debe ser sostenida en el tiempo. Por eso es que una ley de educación emocional permite que sea política de Estado y esto permite que sea sistémico, llegar a todas las escuelas, que se sostenga en el tiempo
y que sea de calidad, que los docentes estén formados para poder desplegar una planificación de educación emocional. Se trabaja primero con los docentes para poder desarrollar ellos sus habilidades emocionales, para comprender el profundo impacto que tiene en nuestra salud, sobre todo, en nuestro descanso, en nuestra productividad, en nuestro disfrute, en nuestra creatividad, en nuestra inteligencia. Lo resumo rápidamente. Cuando me estreso, cortisol en sangre se activa el sistema simpático, entonces el descanso, sexualidad, sistema digestivo, inmunológico, reconstitución celular, memoria de evocación, inteligencia, todo eso queda desactivado. Por eso es que cuando uno tiene emociones displacenteras, su desempeño se desploma. Entonces, aprender a gestionar nuestras emociones nos hace no solo estar mejor, disfrutar, sino que además nos da beneficios a nivel celular, de multiplicación celular, de salud, de descanso, de disfrute, de creatividad, de estar más memoriosos, de socializar mejor. Que eso a la posteridad tiene toda una serie de beneficios a nivel financiero, a nivel social, a nivel de productividad, etcétera, de respeto para las formas de vida. Yo soy muy machacante con ese tema. Entonces, educación emocional del docente, para que luego pueda hacer educación emocional con las familias y con los estudiantes, en programas de educación emocional. A la familia se llega a través de cápsulas breves sobre diferentes temas, nutrición emocional, cómo poner límites, cómo acompañar a los hijos en duelos, etcétera, cómo utilizar las tecnologías en casa. Entonces, cápsulas de 15 o 20 minutos, los padres lo escuchan, se forman en esto y luego hacen conversatorios en la escuela para poder proponer dudas a algún profesional, para poder amasar esa información, digerirla, conversarla, generar acuerdos. Hay escuelas que hacen los pactos parentales en los que no les dan los celulares a sus hijos hasta que no cumplen cierta edad, porque hay países donde se legisló y se han prohibido las redes sociales, se han prohibido el uso de celulares, pero hay otros países en donde no. Entonces está haciendo estragos el abuso de las tecnologías. Entonces, adelantándose a eso, los padres se han formado y hacen pactos parentales de alimentación, de ejercicio físico, de deberes y obligaciones para con la familia, hábitos de aseo personal, ordenar el cuarto, colaborar con tareas simples en casa. No es trabajo infantil, son tareas que sí se pueden pedir. Pero todo esto a partir de hacer educación emocional para las familias o escuela para padres de educación emocional. Y finalmente, lo más importante, la planificación de la educación emocional con los estudiantes. ¿Cómo lograr que ellos lleguen a esta madurez de las que les estoy hablando para poder acceder a todos estos beneficios? Y bueno, primero sencillamente con un conocimiento de qué son las emociones. Entonces, vamos a hablar, destinar una semana para hablar, por ejemplo, de la tristeza. ¿Cómo siento la tristeza? ¿Qué hago cuando siento tristeza? ¿Qué me provoca la tristeza? ¿Qué implica a nivel físico corporal la tristeza? ¿Cómo identificarla en los demás? ¿Cómo acompañar a alguien que está triste? ¿Cómo expresar que estoy triste? Etcétera. Todos muchos escenarios que no importa que la persona no esté triste para abordarlos. Al contrario, mejor aún, porque nos adelantamos a los problemas, no esperamos a que acontezcan para recién intervenir. Y así, una planificación que contemple el trabajo con cada una de las emociones, con habilidades emocionales, con muchas técnicas, muchos aspectos que son acorde al grupo etario y que permiten el desarrollo de la inteligencia emocional. Por último, voy a contarles una metáfora, la parábola del pescador de río, a través de la cual yo siempre explico la importancia de hacer educación emocional con los estudiantes y por qué esto nos sana a futuro y nos sana realmente y nos desentrampa del mercado de la enfermedad, del consumismo, de la farmacéutica, de las políticas asistencialistas. Y esta es la razón de por qué no hay educación emocional o programas serios de educación emocional a nivel mundial, porque no es útil para el lucro, porque es gratis, porque es simple, porque puede hacerse en todos los rincones. Entonces hay intereses que operan para que esto no se divulgue. El cuento dice así. Había una vez un pescador que iba caminando en un río buscando un lugar donde sentarse para ponerse a pescar. Este cuento también lo conté en mi segunda charla TED, por si quieren ampliar. Entonces,
Ve que en el río hay alguien que se está ahogando, suelta su caña de pescar, va corriendo hacia una península y cuando va pasando el ahogado lo toma y lo rescata. Em, Antes de que el ahogado pueda calmarse y explicar qué había sucedido, ven que ahora hay otros dos que se están ahogando. Entonces se disponen a rescatarlos. A los pocos segundos ven que ahora hay cuatro ahogándose. Entonces, sin mediar palabras, se ocupan de la emergencia. Los rescatan. Pero lo curioso de la historia es que el grupo de abogados continuaba en aumento. Ya no eran cuatro, sino que luego fueran ocho. Era un crecimiento exponencial prácticamente. Luego eran 15 y después 20 y así. Llegó un momento que era tanta la cantidad de gente que se ahogaba que no todos podían ser rescatados. A pesar de que se habían profesionalizado los de la orilla. Otros transeúntes que iban por ahí caminando vieron barullo, entonces se incorporaron, se habían organizado. El más corpulento rescataba, el que sabía de primer auxilio lo reanimaba, y así una cadena humana, pero ya eran tantos los ahogados que no todos podían ser rescatados y terminaban ahogándose. Dos del grupo de rescate dicen, ¿cómo puede ser? Mucha gente se está ahogando. Y les dicen a todo el equipo, les dicen, ustedes sigan rescatando, nosotros vamos a ir río arriba a ver cuál es el problema. Sí, dice el equipo, vayan, vayan. Y estos emprenden una caminata, corren, 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 hasta que llegan al origen del problema. Se trataba de un puente defectuoso, un puente al que le faltaban las barandas, las maderas, un puente en el que cuando la gente trataba de transitarlo, caían al río y empezaban este periplo en el que muchos terminaban perdiendo la vida. ¿Qué hicieron estas personas? Hicieron algo muy inteligente. Trabajaron con las personas en tierra firme antes de que crucen el puente, antes de que caigan al río. Les enseñaron cómo cruzar el puente, dónde tener precaución, cómo nadar para que en caso de que cayesen al río pudiesen salir por sus propios medios. De este modo lograron que el grupo de ahogados disminuyera en cantidad significativamente y el grupo de rescate empezó a ser suficiente y empezó a rescatar a todos. Y colorín colorado, nuestro cuento ha terminado. ¿Qué vemos en esta metáfora? Vemos claramente cuál es la estrategia de salud y la estrategia de hacer educación emocional, cómo son complementarias, no son excluyentes. Rescatar personas de la patología es una estrategia de salud, pero de esto se montó un negocio. Muchas farmacéuticas buscan que hayan cada vez más ahogados. El consumismo busca que hayan cada vez más personas con baja autoestima para que sientan que al comprar compensan una carencia. No, nosotros trabajamos arriba, en tierra firme. La tierra firme simboliza la salud. El río simboliza la patología, donde hay que rescatar a las personas. Y es donde, si no son rescatados, mueren. Trabajar en tierra firme simboliza la salud. Es el momento oportuno para desarrollar hábitos salutógenos, para enseñarles de amor propio, de cuidado del cuerpo, de invertir en muscular, de invertir en finanzas, de invertir tiempo en educación, en creatividad, en autoconocimiento, en propósito de vida, en relaciones sanas, lo que yo llamo la tribu emocional. Estas son personas que eligen mejor. Por lo tanto, no son víctimas de estas tentaciones que venimos hablando. Son personas que saben decir no a las drogas, no a la violencia, a la corrupción. ¿Por qué? Porque están conectados con un propósito de vida, porque se conocieron, porque regulan sus emociones, se motivan, tienen ese capital en materia de inteligencia emocional. Eso nos hará libres finalmente. Entonces, es un verdadero trabajo en equipo. El profesional de la salud rescata a las personas de la patología, entre comillas, porque es más complejo que eso. Y el profesional de la educación es el que está arriba, trabaja con el niño, el adolescente sano antes de que enferme, proponiendo temas de que te pone triste, hablemos de la tristeza, hablemos del enojo, hablemos de la felicidad, hablemos del amor, hablemos de los miedos, de la vergüenza, etcétera. Al desarrollar estas habilidades, habilitamos a dinamizar recursos personales y sobre todo a promover el autoconocimiento, que va a hacer que de ese océano, ese inmenso caudal de información externo, sea relevante para mí aquello que a mí me gusta, aquello que tenga
sentido para mi camino, un camino con corazón. ¿Mm? Ese es el valor de la educación emocional. Se hace con todos los actores sociales, no solo con los estudiantes, con los docentes, con los padres directivos, con la comunidad en su conjunto. Hoy tenemos 6 leyes que lo promueven en mi país, a nivel nacional en Colombia. Sé que no se está trabajando como debería, pero ya hay un metamensaje legislativo y estatal de hay que legitimar lo que sentimos. Este es el primer paso para sostener políticas y estrategias que de la mano de la ciencia den por resultado una formación integral, que en el fondo de todo esto está el desarrollo de las habilidades emocionales y el autoconocimiento. En definitiva, la educación emocional. Bien, corazones, con esto hago esta presentación de por qué la educación emocional son los cimientos de un desarrollo integral de la personalidad. Espero que les haya gustado y que les sirva. Y si es así, les pido se suscriban a este canal, me sigan en las redes sociales para ayudarme a divulgar este mensaje, llegar a cada vez más personas e impactar sobre los legisladores que garanticen políticas de Estado y que sean ejecutadas con el tiempo, y despertar conciencia. Esta es la clave fundamental. Despertar conciencias para elegir inteligentemente y eso nos va a hacer libres. Bueno, muchísimas gracias, les mando un abrazo enorme, decirles que estoy muy deseoso de ir a Japón, pronto voy a sacar los pasajes para ir por aquellos lugares, así es que seguramente estaré por ahí pidiéndoles alguna ayuda en cuanto a orientación y algo de la cultura y todo eso para formar tribu por aquellos horizontes también. Les mando un abrazo grande y bueno, muchísimas gracias.